Saludos amigos, hoy lunes 25 de mayo de este año 2020, bueno, última semana de mayo, para entrar en un mes que es clave para todos nosotros los dominicanos, junio. ¿No es así, don Moza? Acuérdese, don Moza, acuérdese que en junio, el día primero, ya eso es el lunes próximo, estamos entrando a la famosa temporada ciclónica característica de la zona del Caribe, de toda la zona. Lo que dicen los organismos meteorológicos de la región, fundamentalmente el del Centro de Huracanes de Miami, es que esta será una temporada muy activa desde el punto de vista de la fortaleza de las tormentas tropicales que se originan en la zona. Se originan realmente en la costa africana y vienen bajando hasta penetrar a toda la zona del Caribe y morir cuando alcanzan ya todos sus objetivos. Siempre van a parar a la costa norteamericana, a la costa este, donde mueren. Eso en el caso de los ciclones. Ha habido, como todos sabemos también, como antesala en estos días, movimientos telúricos que, si no son de envergadura, han sido, eso sí, muy frecuentes en toda la región y particularmente en la zona del Caribe en que estamos enclavados, las islas de la Hispaniola, Puerto Rico, Jamaica. Ha habido muchos movimientos telúricos de baja intensidad, suerte. Pero el día 1 de junio, o sea, la semana próxima, iniciando la semana, comienza la temporada ciclónica. Mientras eso acontece, nosotros seguimos bajo los influjos de esta terrible pandemia. Ahora con la preocupación de nuestros médicos tradicionales, los que siempre han estado de servicio público, caso José Joaquín y otros más, que dicen que si bien han recibido con perspectiva de solución la apertura, la reactivación de actividades productivas, de comercio, de tránsito, dice que ahora es cuando tenemos que ser más exhaustivos en la aplicación de las medidas. ¿Cuáles? Por ejemplo, nadie debe salir a la calle sin su mascarilla. Nadie debe conectarse al otro. Él tiene que mantener la prudente distancia de 1,5 metros, 2 metros. Nadie debe estar hablando más de la cuenta. El que está en la calle y está en contacto, aunque sea a distancia, con la gente, no tiene por qué estarse hablando, negociando. Son prácticas que tenemos que administrarlas de tal manera que solo se use la palabra, lógicamente, cuando es absolutamente necesario. De manera que lo que piden los médicos, y yo he visto que no solamente José Joaquín, sino todo lo que le han dado seguimiento a la pandemia, es la de que precisamente ahora que estamos iniciando la reapertura de las actividades económicas, sociales, productivas del país, procuremos la distancia. Fíjense ustedes, si la cosa es tan severa que todavía los centros escolares no pueden abrir. La causa, usted sabe muy bien que los niños no van a poder ser separados de tal manera que quepan en un aula con seguridad. Primero porque aquí, como todos sabemos, las aulas siempre están repletas de alumnos. Las clases siempre tienen una cantidad de alumnos que excede lo recomendable. Entonces, separarlo a distancia sería ocupar más aulas. Segundo, porque la verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno y de los propios padres por suministrarse equipos electrónicos que les permitan las clases a distancia, sea utilizando la internet. Y si eso es así, vamos a aprovechar eso y vamos a incorporarnos hasta donde podamos y darle seguridad al proceso educativo dominicano
de que nos estamos empleando a fondo para poder corregir este déficit que tenemos de formación educativa, que es, junto con el problema haitiano, nuestro atraso en la educación generalizada es el otro gran problema. Porque yo puedo decir que uno de los que teníamos como problemas básicos está en proceso de solución, que era el tema eléctrico. De eso quisiera hablar dentro de un momento, pero Mozart, ¿qué te parece esto de iniciar la semana incrementando las medidas de seguridad, de protección individual, para que esta apertura que ya la gente la tomó evidentemente con entusiasmo? La salida a la calle fue tumultuosa la semana pasada, el fin de semana. No se asegura, ¿verdad? Buenos días, Pedro. Gracias a todos. Bueno, de entrada, yo puedo referirme a esas declaraciones que da el doctor José Joaquín Cuello, en parte del hecho de que antes que abrir, o sea, antes que esta primera fase ya de desmonte de las medidas que nos han mantenido prácticamente en este encierro domiciliario y de periodo muy duro para las actividades económicas del país, dice que antes de eso debió esperarse al control de la pandemia. Ese es el planteamiento general, el enfoque fundamental que hace el doctor José Joaquín Cuello, que le hace precisamente por su condición de facultativo en materia de medicina, una persona que sabe lo que está diciendo. No obstante eso, miren cómo son las cosas. La vida, aunque todos hemos estado enfocados, y sobre todo las autoridades han dicho que lo fundamental, lo que es lógico, es preservar la salud de la población dominicana. No menos cierto es que hay otros aspectos, hay otras aristas que tienen que ser enfocadas en materia frente a eventos de esta naturaleza. Eventos que afectan no solo la salud de la gente, sino que afectan la salud de la economía, que paralizan las actividades a todos los niveles y que crean también un elemento que no deja de ser una afectación en materia de salud, que es la salud mental. Pedro, no son pocas las personas que están severamente afectadas por el asunto de este encierro domiciliario, de estas limitaciones que nos ha impuesto el COVID-19. El impacto ha sido severo, incluso y medido, porque las autoridades han tenido desde el principio, junto con algunas universidades, han abierto un área para la consulta a ese nivel, el comportamiento de la familia, de la gente. Y los resultados realmente nos dicen que el COVID-19 ha lastimado en forma emocional, mental, a mucha gente en el país, Pedrito. O sea, en la realidad, junto con el otro componente, el asunto del cierre de las actividades o la paralización casi completa de las actividades económicas, crea otras situaciones que aún en medio de las medidas muy buenas de compensación, medidas para atenuar los efectos económicos, aún así, pues se sienten en el presupuesto, en la cotidianidad de la gente, que es otro componente que hay que tomar en cuenta, porque hay que evitar por todos los medios que la gente llegue al hastío, a la desesperación, que lo lleve a cometer la locura de romper con todas las medidas y lanzarse a las calles en rebeldía. Yo pienso que el gobierno, de alguna manera, aquilatando todos esos aspectos, o sea, poniéndolo en donde tiene que poner en la mesa del buen juicio, de la administración de crisis, de la gerencia de la crisis, pues yo pienso que actuó muy bien, comenzando, iniciando, en forma tímida, como la hizo, como debe ser, en forma bastante cautelosa, por 14 días, un desmonte escalonado
escalonado, restringido por áreas. Yo pienso que ha sido bien, aunque no ha habido un comportamiento como el que todos esperamos de la población, que fuera un respeto total, absoluto, por su propio bien de esta primera fase. No menos cierto es que también observamos en su gran mayoría la población lo ha acogido y los resultados están bien. Por ejemplo, el reporte de ayer de las autoridades, el de ayer, que tiene que ver con el levantamiento que se hizo el sábado, dio con resultados de una reducción importante en los contagios y 0 fallecimientos. Por ejemplo, ya nos estamos colocando casi llegando a 3 en materia de letalidad. Letalidad, con 3.05, 09. Sí, por ahí anda. O sea, eso quiere decir, esas cifras, ese comportamiento nos dice que vamos en la dirección correcta. Que aunque todavía tenemos a muchos desaforados, a mucha gente nada osada, que se arriesga y arriesga lo suyo, no menos cierto es que en términos generales la gente ha ido respondiendo y se ha adaptado a las medidas. Han disminuido los tumultos en las filas de las instituciones de expendio de alimentos, de otros servicios. Eso uno lo ha notado. Los establecimientos comerciales han incorporado esa tecnología muy buena para tomar la temperatura, reclamar que nadie entre si no tiene la mascarilla, que en las filas se guarde la distancia. Yo pienso que eso se ha ido observando también. Pero lo más importante de ese llamado que hace el doctor José Joaquín, pues yo pienso que nos hace muy bien, porque recuerden ustedes, recuerda Pedrito, que este estado de emergencia ya concluye el próximo domingo y que el gobierno, el día 3, el presidente Danilo Medina ya debe, a partir del próximo jueves, ya debe, si lo decide, deberá solicitar una extensión del estado de emergencia. Lo primero que él prometió fue hacer una evaluación. Bueno, pero la evaluación se está haciendo. Después de la evaluación, bueno, se está haciendo determinar, porque le advirtió a la gente cumplan. Exacto. Entonces para pasar a la segunda fase. En dos sentidos. Esa evaluación, esa está por verse. La evaluación esa se está encaminando, se está desarrollando. Las autoridades están midiendo y ven el comportamiento del virus y el comportamiento de la gente, aproximándonos ya al cumplimiento de esos primeros 14 días, que es la primera fase, para ver si estamos en condiciones de ir a la segunda fase, que va a ser de más apertura, de más gente en los puestos de trabajo, con más gente en la calle. Entonces habría que ver si hemos cumplido o si vamos a terminar de cumplir como debe ser, mínimamente, para que podamos dar el segundo paso, ir a una segunda fase. Pero lo importante es que el presidente se aboca, Pedro, es probable que se aboque a solicitar la extensión, la prórroga para el estado de emergencia. Y digo que es importante el llamamiento que hace el doctor José Joaquín Puello, un hombre de alta credibilidad en ese sentido, para que en la oposición, que se adelantó de forma realmente, yo pienso que es nada adecuada, nada inteligente, porque usted no puede simplemente decir, esta es la última vez, en medio de una crisis de esta naturaleza, con una pandemia que uno no puede pronosticar si va a ceder en tal o cual tiempo, sino que hay que irla combatiendo con el día a día, minuto a minuto, semana tras semana, mes tras mes. Entonces usted no puede adelantar y decir, ya no me pidan más emergencia porque no la vamos a conceder. Eso no es así. Fíjense cómo el doctor José Joaquín Puello dice que antes de la primera fase hay que recrudecer, las medidas tienen que redoblarse. Entonces, siendo así, o sea, las autoridades tienen que ser más exigentes.
creo que las autoridades tienen que ser más exigentes. Exacto, creo que las autoridades van a apelar una vez más a solicitar una prórroga del estado de emergencia. Y pienso que ciertamente las autoridades deben hacer un mayor esfuerzo para tratar de que se apliquen las medidas, pero cuidando también los excesos, porque ya quisiera alguna gente que a las autoridades se les vaya la mano y comiencen a atropellar y creamos aquí un estado de sitio y de que agarren a la gente y la maltrate. Pero también, para otros asuntos. Entonces, pero también hay que advertir, Moza, que no pueden salir a la calle. Sí, llamar a la atención de la gente, que es la preservación de su vida y de su familia. No puede salir a la calle y que somos todos nosotros los responsables, los primeros responsables de que podamos salir a camino en medio de la pandemia. Mira una cosa, lo primero es que la gente tiene que entender que no son chivos sin ley, o sea, que no tienen ninguna regulación. Usted se le está permitiendo que salga a la calle, pero hágalo cumpliendo normativas de seguridad para usted y todo el que le rodea y toda la población. Dentro de esa misma línea, hay que saludar que el Servicio Nacional de Salud y la Superintendencia de Riesgos Laborales ha creado líneas especializadas en los hospitales públicos para las mujeres que están en labor ya de parto, que han llegado ya al cierre del periodo y van a parto, para que se comuniquen directamente a los hospitales públicos, los cuales van a ser advertidos de que todas sus unidades deben estar preparadas para recibir embarazadas. Claro, como usted sabe, todos los costos relativos a un proceso de embarazo están cubiertos por la seguridad social, no hay problema. Lo que pasa es que las autoridades han querido, las que manejan el sistema de salud, que los embarazos sean tratados con prioridad, pero además que no tengan impedimentos de acceder rápidamente a una instalación hospitalaria. Por eso se van a anunciar líneas de teléfono especiales que solo serán usadas para los casos de embarazos en la parte final, o sea, para dar a luz, o cualquier situación que se presente de urgencia para las mujeres embarazadas. Esto es importante y forma parte entonces de esto que estamos hablando, ¿no? De todas las medidas de seguridad que hay que adoptar alrededor del COVID-19. Mira, vamos a antes que se nos agote el tiempo, quería tratar de un tema que sí hay que prestarle atención. Desde la semana pasada, usuarios del servicio eléctrico, tanto de hogares como de industrias y comercios, habían denunciado que se les había multiplicado la tarifa, y que por tanto estaban pagando hasta 2 veces lo que usualmente pagaban. Uno de los servicios que aquí, al igual que el telefónico, se han convertido en servicios formales desde el punto de vista de que la gente está cumpliendo, está pagando ya usualmente, es el servicio eléctrico. Parece mucho ya al servicio telefónico. La gente no. Pero se comprobó que era cierto por 2 razones. En primer lugar, vamos primero con los hogares. Hay hogares. En algunos casos, pero. ¿Se te duplicó a ti la tarifa? No, a mí se me alzó, pero te voy a explicar por qué, por de eso yo sé. Acuérdate que yo sé de eso. Mira qué fue lo que pasó. Al recluirse en la casa, todas las familias, se incrementó el consumo de energía. Nosotros tenemos una tarifa escalonada. Aquí se le pone precio a la energía según la cantidad de kilovatios hora que usted consuma. La energía, como llega a los 700 kilovatios hora, cambia de precio, pero de una manera drástica. Comienza subsidiada en los primeros 150 kilovatios hora mes. Sigue así
y va escalando 300, 400, 500, todavía en 500 megavatios, kilovatios hora mes, la tarifa es muy razonable, es de menos de 6 centavos de dólar el kilovatio hora. Pero cuando pasa de 700 kilovatios hora mes, la tarifa da un salto descomunal. Entonces, evidentemente, muy poca gente estaba advertida de que si mantenía encendido el día entero los aparatos eléctricos, cosa que usaba únicamente cuando regresaba al hogar, en la noche o en la tarde, y se le iba a incrementar el consumo. Pero también pasó con empresas. Oye, lo que acontece. Hay empresas que contratan con las 3 distribuidoras una tarifa que es relacionada con la potencia. Si para usted mover equipos especiales, usted paga una tarifa especial según la demanda que tengan sus equipos desde el punto de vista de potencia. ¿Qué aconteció? Que muchas de esas industrias que estaban cerradas o que han estado cerradas hasta ahora, sin embargo, recibían la misma tarifa, no obstante estar inactivas. A mí me preocupó, lo digo con toda honestidad, el documento que emiten las 3 distribuidoras y que sale publicado en los medios. Porque ese documento, primero, persiste en una práctica que yo he apoyado toda la vida. O sea, si el precio del petróleo baja, ha sido tanto el subsidio que ha mantenido el Ministerio de Hacienda mediante el fondo de FETE, el Fondo para la Estabilización de la Tarifa Eléctrica, así se llama FETE, y que ha acumulado por años, que si el petróleo baja, la tarifa se ha mantenido intocada. ¿Tú sabes para qué? Para ir absorbiendo parte de pérdida de ese fondo, que supera los 12,000 millones de pesos. Ese es un fondo pero no estamos hablando de ahora, ese es un fondo viejo, porque es el fondo que utiliza el Estado para subsidiar el consumo eléctrico. En tiempo de la planta de Punta Catalina, en tiempo de su construcción, hubo una baja en los precios del petróleo, digamos que a mitad ya de la ejecución de la obra, y se aprovechó los beneficios que eso generó para derivarlo a Punta Catalina. Fue una forma como el Estado aliviaba un poco los reclamos de capital para construir esa ostentosa planta. Que por cierto, las 3 empresas dicen que la causa por la cual se ha podido mantener estable el sistema, el servicio, ha sido por Punta Catalina. Pero oye también lo que revelan. Entonces aquí viene lo que yo digo, un mal manejo de los mecanismos de comunicación. Ellos dicen que Punta Catalina le permitió, por lo poco que entró ya en el 2019, una economía en el pago a los generadores de un 37%. Y que para este año va a ser de un 47% lo que tienen estimado. Y que por tanto eso va a ayudar a recoger un déficit operativo que ellos tienen. Realmente el Estado. Y que por esa causa han tenido que reflejar en la tarifa el incremento del consumo de los hogares. Y le piden a las empresas que contrataron energía por potencia que entiendan la realidad. No. Es que esto es una realidad distinta. Usted no puede justificar ahora lo que se hacía con Punta Catalina. No. Porque ahora los hogares están recibiendo mucho menos de los ingresos que antes recibían. Es más, el Estado debió prever que congelar esas tarifas para que no le llegara a los usuarios más altos. A mí me llegó casi 10,000 pesos el pago aquí. Claro, yo creo que a mí se están aprovechando, porque el incremento fue como de 10,000, pero lo que yo pagaba regularmente eran 8,500, 9,000 mensuales de energía. Ahora voy a pagar como 18. Ese es mi caso. Pero hay muchísima gente más. En mi caso se justifica, porque probablemente en ese mes yo tuve visita de uno de los hijos con su esposa y ellos entonces
encendieron el aire, hace la cuenta, conectaron todos sus equipos electrónicos, son gente que anda siempre bien armada de computadoras y cosas de esas, juegos y bueno, se explica ese consumo. Pero es que en las casas pasó lo mismo, en los hogares del país. Entonces es muy frágil la tarifa tiene ese problema. A partir de los 700 kilovatios hora mes, la tarifa da un salto mortal, casi de 6 centavos pasa a 12, entonces si tú consumiste 800 sin darte cuenta, o 900 kilovatios, te va a llegar el incremento. Ahora, eso no debió cargársele a la gente, porque si se le está cargando en el momento en que las entradas se han reducido, entonces se ve como un golpeo, que no lo es. Y el documento a mí me pareció demasiado sincero de las tres distribuidoras, en exceso. Pero esa sinceridad de aprovechar la ocasión, de que de esta reducción de 37% en el 2019, 47% en el 2020, acumularla para absorber pérdidas que estaban en cartera, que ya estaban asumidas. No me diga eso así, porque eso no se va a justificar bajo ninguna circunstancia. Bueno, yo tengo entendido que mediante una resolución de la Superintendencia de Electricidad, la tarifa eléctrica, la tarifa como tal, no ha tenido ninguna variación en los últimos 9 años. Porque tiene 9 años, Es que es absolutamente cierto. Oye, lo que pasa es que la cosa opera de otra manera. Bueno, pero déjame explicar esto, porque es un dato que yo pienso que es importante para arrojar luz. Yo no quiero que tampoco, no quiero sumarme también, que también ese tema se quiera politizar, como se ha preguntado. Hay una realidad que está ahí. 9 años sin variación de la tarifa. Esa es la realidad. 9 años. ¿Cuál es la resolución? Yo la voy a leer. La resolución es de junio del 2011, la 140-20. Y esa resolución del 2011, las autoridades, previendo esta situación, la ratificaron con las mismas condiciones para el trimestre abril-junio de este año. O sea, las autoridades tomaron la debida previsión, porque la ratificaron para el trimestre abril-junio del 2020, ratificaron los mismos precios. Ahora bien, si la gente consumió más, paga más. Bueno, pero... Eso es todo. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Bueno. Eso es lo que ha pasado. No. Eso es lo que ha pasado. Lo que se ha dicho es que las autoridades duplicaron, que se aprovecharon y duplicaron la tarifa está concebida así. Y no es así. Lo que ha habido ciertamente es un incremento sustancial del consumo. Exacto. O sea, plantéenlo así, no lo planteen con el chisme. Que debió haber sido considerado por las autoridades. No lo planteen con el chisme, como que fue que se reunieron las sedes, se juntaron y dijeron vamos a aprovecharnos ahora y cambia estos numeritos y cambia esto por esto y vamos a hacerlo. Yo no digo que no haya uno, que otro, que 3, que 10 casos en que por asunto de contador, de la forma, en el mismo periodo en que hemos tenido... incremento del consumo, lo que ha habido realmente es un incremento del consumo. Con una tarifa penalizante. Eso es, el que consume más paga más. Óyeme, una tarifa penalizante. Tiene calentador, ha usado calentador. Exacto. Lo ha usado. Eso es todo. Lo ha usado. ¿Entiendes? Entonces esa es la realidad. Mira, hay que ir Vamos a seguir hablando de este tema que ya se... Vamos a ir a una pausa. Okay. Bien, amigos, el día 5 de julio es el día de las elecciones nacionales, la primera vuelta. Pero es el día también en que ya el sistema aeroportuario dominicano se prepara para abrirse, para liberar sus pistas y recibir aviones y despachar aviones para todas partes del mundo como lo hacíamos normalmente
hasta el mes de marzo pasado, de inicio del mes de marzo pasado. Dice Mónica Infante, que es la directora general de Aeropuertos Dominicanos, que el mismo día 5 de julio, ellos esperan que estén ya todas las precauciones, medidas de acomodamiento para el usuario del transporte aéreo, para que se sienta seguro y pueda retomar esa práctica, ¿no?, de transportarse vía aérea hacia los lugares que desee, y fundamentalmente en nuestro caso son los destinos turísticos de nosotros, que son tan atractivos y que lo viven anhelando buena parte de la población europea y norteamericana, que son nuestras principales fuentes. Lo que ha dicho Mónica me parece que auspicia que habrá una respuesta rápida. Hoy precisamente tenemos un invitado que va a tratar del tema del turismo. Ya hay una consigna que Azonadores tiene y que tiene también todo el sector turismo, que se llama COVID Free. Yo no sé si tú sabías que los hoteles están preparándose para ser clasificados libres del COVID. Libres del COVID. Para eso, lógicamente, van a tener que hacer proceso de limpieza enorme, tomar medidas de seguridad interna, poner bajo absoluto control todo el personal de apoyo, servicio, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hay que adoptar para que usted pueda decir, mire, está en mi casa, venga, aquí estamos libres de COVID-19. Me parece que eso es bueno, que ya se tengan fechas. Bueno. ¿No es así? Bueno, todo el mundo proyecta, se prepara. Hay que ver que la gente del sector turismo es uno de los sectores que se ha manejado con una mayor prudencia, colaboración, sacrificio, y eso uno desde el principio lo ha estado observando, ponderando. Eso está muy bien. Pero con el turismo, como con otras medidas o sectores importantes que dependen y generan un gran flujo de personas y con un impacto transversal en otras áreas de la economía, uno debe mantener la misma cautela y observar con toda objetividad que este elemento que nos afecta no se trata de una campaña, no se trata de una situación pasajera y que, bueno, llegó y se va mañana, sino que se trata de una pandemia. En ese sentido, yo me acojo ese ánimo importante que tiene el sector turismo, como lo tienen las autoridades, que se dieron 4 fases. Fíjate que el turismo va a entrar ya prácticamente en la última fase, como está contemplado el desmonte de las medidas por parte del gobierno. Pero hay que señalar eso sobre todo, que se trata de un elemento cuyo control no está del todo en manos de nadie. Es un fenómeno de orden sanitario. Es una epidemia, una pandemia. Entonces, en ese sentido hay que ver. Eso va a depender también, y el turismo depende de cómo vaya la pandemia en otras naciones. Esas naciones desde donde nosotros recibimos todo ese turismo que llevó a superar, alcanzar casi los 8 millones de visitantes en la República Dominicana. Habría que ver en qué condiciones estará Estados Unidos, que es la principal fuente de visitas a la República Dominicana. ¿Qué pasará en Europa con España, Italia, por ejemplo? ¿Qué va a pasar en Rusia, que se ha ido incrementando también la presencia de turistas en la República Dominicana? O sea, hay factores que tendremos que esperar cómo se acoplan, cómo las autoridades de esas naciones, como las autoridades nuestras, y la colaboración como está presente y el trabajo y el esfuerzo de los hoteleros, pues conseguimos acoplar e iniciar también en forma escalonada lo que deberá ser la reactivación del turismo. Eso por una parte. Por otra parte,
quiero insistir en que en el tema este de las elecciones en el exterior, que vamos avanzando. No sé si te has fijado, Pedrito, que las condiciones, las dirigencias no han faltado. No. La Junta Central Electoral está empleada a fondo en esa dirección, procurando toda la logística necesaria para poder inmediatamente se dé el visto bueno en esas ciudades, en esas naciones, no esperar mucho, sino inmediatamente estar en condiciones de colocar a la gente en las filas para ir a sufragar en cada una de esas ciudades. Y de la misma manera, fíjate como toda la diplomacia dominicana se está empeñando a fondo. Fíjate cómo desde la Cancillería, los embajadores desde Washington, el embajador en Washington, todos los consulados, el consulado de Miami, el consulado de Nueva York, el consulado de New Jersey, el consulado de Massachusetts, el consulado en Madrid, el consulado en Roma, o sea, como todos los embajadores y los departamentos consulares a nivel mundial de la República Dominicana se han puesto también en coordinación con la Junta Central Electoral y en el caso particular los partidos para procurar el ambiente y hacer el lobby que sea necesario y procurar que tengamos la posibilidad de que nuestros compatriotas residentes en el extranjero puedan ejercer ese derecho a las votaciones. Eso va a depender también, insisto, de factores que el nuestro lo estamos poniendo de manifiesto. Hay voluntad de todo el mundo en esa dirección. Habría que ver qué pasa entonces en esas ciudades y cómo buscamos la manera de hacer efectivo el voto en el exterior. Y entonces eso nosotros tenemos que insistir en forma permanente en eso. Y el tercer tema, Pedro, es el tema de los bonos. Eso es un tema muy delicado. Los bonos y los recursos de las AFP. Y yo solo quiero añadir a todo lo que hemos dicho durante estos días de la facultad que tienen las autoridades de iniciar un proceso como el que se inició, como el que se produjo con la coordinación o bajo la coordinación del Banco Central, de apelar a los recursos de las AFP para la compra de bonos. Eso se ha hecho en forma completamente transparente, todo el mundo lo ha visto, incluso se está colgado ahí en cada una de las instituciones que tienen sus páginas en la internet. Uno puede ver cuáles fueron los términos de esa negociación entre las AFP y Hacienda bajo la coordinación del Banco Central de la República Dominicana. Pero quiero insistir porque oigo que dice que el gobierno se opone o que el gobierno no quiere dar la posibilidad de que se desembolsen los recursos, se saquen esos recursos de las pensiones y se le entregue a los trabajadores. Esa no es facultad del gobierno. El gobierno no tiene facultad para eso. Esa facultad la tiene el Congreso Nacional mediante ley. Para apelar a los recursos de ese 30% que se está pidiendo. Fíjense que eso fue a la Cámara de Diputados mediante un proyecto de ley. Eso no depende de Danilo Medina y de un plumazo. No depende de eso, depende de una ley. Para hacer eso hay que modificar la ley para que se entiendan, para que no quieran ahora decir que es que el gobierno no quiere entregar, que el gobierno no puede entregar lo que no es suyo. Tiene que ser mediante una modificación de la ley. Como se apeló a la ley, a los recursos de ley, para actuar en torno a los bonos de Hacienda. Se apeló a la ley. No fue en forma de la medalla canaria. Para que se entienda, porque que aquí lo queremos politizar todo. Quería hacer ese tipo de precisión, Pedro. Mira, ese es un tema muy delicado. Eso por un lado. Por el otro, antes que se agote el tiempo. El Tribunal Superior Administrativo cambió las reglas
ahora el PRSC pasa a tener la casilla 3 y el PRD la casilla 4, según disposición del tribunal. Había sido la decisión el año pasado de la Junta Central Electoral, corregida después por efecto de una gestión legal. Eso no está definido aún, Pedro. Lo que quiero decir es que el PRD no lo dé por un legal todavía, que hizo que la Junta revisara. La Junta, en respuesta a la decisión del Tribunal Superior Administrativo, dijo: ustedes ven que yo tenía la razón cuando aquella vez dispuse que el PRCC ocupara la casilla 3 y el PRD la casilla 4. Lo cierto es que ese asunto tiene que ser definido ya. Bueno, ahora sí. Hay que definir porque quién es que va a ir a la casilla. La Junta Central Electoral tiene en la mano ya una sentencia de un tribunal que, por cierto, ratifica una intención que ella misma tenía. Como la tenía antes. Y es muy probable que se anuncie ya. Hay que esperar la decisión. La decisión final. Que yo supongo que tiene que ser rápida, no mayor de esta semana, por lo siguiente. Acuérdense que hay que imprimir una cantidad enorme de boletas. Dentro de 3 días. Dentro de 3 días. Hay que comenzar, se inicia la elaboración de las boletas electorales. 3 días. Si es que el PRCC, que lleva como candidato a la presidencia a Leonel Fernández, entonces se coloca entre las 3 opciones. Opción número 1, la que obtuvo la mayoría, ¿no?, en las elecciones pasadas, en las elecciones presidenciales y congresuales pasadas, que fue el PLD. Opción número 2, el PRM. Opción número 3, el Partido Reformista. No, en ese caso, siguiendo las presidenciales, quien obtuvo más votos fue el Partido Revolucionario Dominicano. Sí, pero te estoy diciendo que sí. Bueno, pero te estoy diciendo que aplica la resolución de la Junta. Porque la sentencia de cosas. El PLD tiene el primer lugar, porque tuvo la mayor cantidad de votos para la presidencial. ¿Por qué el PRM tuvo la segundo lugar? Porque fue el segundo más votado en las presidenciales del 16. ¿Y por qué el PRD debe tener la tercera? Porque el PRD fue el tercer más votado para la presidencial. Lo cierto es que eso es una buena noticia para el candidato del PRCC, que es Leonel Fernández. En caso de que eso sea así. Me ha extrañado que cuando se le preguntó ayer a los delegados del Partido Revolucionario Moderno, aliado de la Fuerza del Pueblo y del Partido Reformista, ellos dijeron que ellos no tenían nada que decir con relación a eso, porque eso a ellos no lo afectaba en nada. Mira, es una declaración política interesante. Antes de que se nos... pero Pedro, sí quería decirte que mira... Es una pena que el director del INDRI anuncie que la pandemia tenía que ser así. Detuvo la velocidad de los trabajos en el complejo múltiple de Monte Grande y ya no va a ser terminado para la fecha que inicialmente se prometió. O sea que quedará una parte del trabajo por hacer para concluir las partes fundamentales de la obra. Acordémonos que la obra en este momento se concentra en elevar, ¿no?, la corona de la presa hasta la altura que está inicialmente diseñada para comenzar a llenar el lago. Hay otras obras que son complementarias, como ustedes saben, 2 sistemas de canales, uno va a salir a la izquierda, otro a la derecha, que va a incorporar 550,000 tareas nuevas a riego. Y otras obras, porque también hay que hacer una especie de calimete especial. Yo le digo calimete para una toma y se va a hacer desde el lago de la presa para incrementar la cantidad de agua disponible en el acueducto Azuey, un acueducto múltiple que está aguas abajo, que le va a suplir a 3 grandes provincias. Y va a recibir unos 6 metros cúbicos de agua por segundo, una cantidad considerable. Bueno, la misma que viene de Valdesia hasta la capital, por el acueducto Valdesia-Santo Domingo. O sea, la obra, por efecto de la pandemia, ha dicho Olgo Fernández que
ha tenido que ralentizarse, reducir la velocidad de ejecución y no va a ser posible entregarla como se pretendía el mismo 16 de agosto. Así es que, pero es entendible la situación. ¿Qué te parece? Mira, pero estamos ya apenas a 38 días de las elecciones del 5 de julio y en ese sentido hay que notar cambios que se han registrado importantes en las actividades proselitistas. Hemos visto un incremento realmente asombroso de las actividades del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, que ha conformado, ya tiene conformada toda su estructura a nivel nacional, ya completamente coordinada con las delegaciones, con funciones muy específicas a nivel nacional, a nivel regional, puntualmente por provincia. El Partido de la Liberación Dominicana ya ha adelantado pasos en esa dirección y sus candidatos fundamentales, principales a las presidenciales, como es el caso de Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño, también han incrementado en forma sustancial su presencia física y la de sus seguidores y gente que está trabajando en forma ardua, que no ha dejado de trabajar, con una presencia prácticamente en toda la geografía nacional, con el asunto de el manejo solidario en el marco del virus y la campaña electoral. Y vimos ayer cómo se incrementó esa presencia y se incorporaron nuevas acciones dirigidas a paliar a la gente las necesidades. A mí me pareció muy bien, sobre todo por la forma en que se llevó a cabo, que fue la distribución de gas propano, gas de cocina. Y yo pude ver directamente el caso de Cristo Rey, de Los Ríos y de otras demarcaciones del Distrito Nacional, cómo la gente con su tanquecito de gas a prudente distancia, con sus mascarillas, recibió esta ayuda tan importante en momentos de crisis. Lo vi muy bien. He visto también que se han incrementado las visitas casa por casa con la distribución de kits de alimentos. Eso está muy bien. Y en esa misma dirección hemos visto lo propio por parte del Partido Revolucionario Moderno, por Luis Abinader, que lo hizo en el sur con su candidata vicepresidencial. Y lo propio también hemos visto en el expresidente Leonel Fernández. Así que la campaña va bien. En popa. Sí, así es. Mira, Mozart, hay que decirle a los amigos televidentes que tenemos listo para entrar en pantalla a Joel Santos, un presidente de la Asociación Nacional de Hoteles, Bares y Restaurantes, quien nos va a hablar acerca de las acciones que están tomando el turismo para volver a la luz. Muy bien. Quédense con nosotros. Nos vemos. Bien, amigos, como les prometimos, está con nosotros Joel Santos. Buenos días, Joel. Joel, nosotros lo hemos tenido a usted siempre como una especie de contacto obligado para, en distintas épocas, aquí en Diario de Cuatro, meter el calador y ver por dónde anda todo lo que es la industria turística dominicana. Hemos contado, por suerte, con usted y eso nos satisface mucho. En esta ocasión hemos necesitado de nuevo. Lo que queremos es que usted haga un planteamiento general de la situación en que se encuentra el sector y después entramos en Honduras acerca de la posibilidad de su recomposición y retoma de su condición de ser, sin duda alguna, el sector que más impacta en la economía, por lo menos hasta marzo pasado, hasta finales de febrero pasado. Y así es, buenos días de nuevo. Buenos días a todos, pues un placer estar con ustedes de nuevo. Quizás debemos comenzar por ahí, debemos comenzar destacando de nuevo para todos los televidentes la importancia que tiene el sector turístico. Como bien ustedes dicen, hasta marzo por lo menos. Yeah. El sector representa, en términos directos, indirectos, inducidos,
cerca del 23% del Producto Interno Bruto. Es decir, cuando medimos no solamente su impacto directo, sino su impacto en otros sectores de la economía, porque es un sector que tiene vasos comunicantes importantes con otros sectores de la economía. Es decir, que de cada 4 pesos que produce la economía, por lo menos uno de alguna forma tiene que ver con el sector turístico. Es el principal generador de divisas, alrededor de 7.500 millones de dólares anuales. El sector en su totalidad, es decir, turismo, bares y restaurantes, emplea de manera directa más de 325,000 personas. Así es. Es decir, que poniendo esas 3 variables, pues nos damos cuenta de su impacto. Obviamente es un sector que trae al país unos 6.5 millones de turistas al año. Además, tiene más de 1 millón de visitantes por la vía del crucero, 1,5 millones más o menos. Estamos hablando de casi 8 millones, por tanto. Exactamente. 5 y 6.5, casi 8 millones. Entonces, de ahí radica su importancia. Claramente, el sector, cuando nos llegó esta situación, estaba recuperándose de otra problemática que había sido la famosa crisis mediática del año 2019, donde pues lamentablemente hubo un ataque mediático contra el país y pues terminamos perdiendo una cantidad importante de turistas con respecto al 2018. Pues en ese momento nos alcanza la crisis del coronavirus, que sin lugar a dudas, pues pudiera representar un impacto en términos de generación de divisas, la manera más importante de medirlo, de cerca de 5,000 millones de dólares, es decir, de los 7.500 millones de dólares que en un año genera la industria, se pudieran perder este año cerca de 5,000 millones de dólares, lo cual severo. Claramente estamos hablando de un impacto muy fuerte en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país. Entonces, pues esa es la situación en la que nos encontramos. Ahora bien, ¿qué está haciendo el sector para revertir esto? Hay que entender algo. Lo primero que hay que entender es que estamos ante una crisis de 2 vías, que es muy, muy extraño. Me explico. En el pasado, lo primero que también hay que decir eso, que el país, el sector turístico está acostumbrado a manejar crisis. Está acostumbrado a manejar, pero crisis de una vía normalmente. ¿Qué es una crisis de una vía? Cuando solamente te afecta un solo lado. Ejemplo, un fenómeno atmosférico. En un fenómeno atmosférico el país es afectado, pero el otro lado, es decir, la de los turistas, tienen deseo de venir al país, pero el país no está en condiciones de recibir. Un ejemplo del otro lado, la crisis de la Torre Gemela que nos afectó. El país estaba en condiciones de recibir turistas, pero había un miedo a volar por la situación de los terroristas. Otra crisis de otro lado, la crisis financiera del 2008. El país también estaba en condiciones de recibir turistas, pero la situación financiera creada por la crisis del 2008, pues... Una recesión en todo el mundo, una recesión mundial. Correcto. Esta crisis del 2020 es una crisis de 2 vías, porque hay miedo a viajar. La gente tiene, o podemos decir hasta de 3 vías. Miedo a viajar. Impedimento también de viajar. Una situación financiera. Sí. Que se va a formar producto de la pérdida del poder adquisitivo. Sí. Y además de eso, es así. Están impedidos a viajar porque nosotros no estamos en condiciones de recibir. Ahí está. Es decir, que esa es la gran novedad
vamos a llamarle el monstruo de tres cabezas. Una tormenta perfecta. Con el que nos estamos enfrentando. Y definitivamente la resiliencia que el sector ha mostrado a través de la historia, pues será muy útil para manejar la crisis, de esta situación de crisis. Joel, ¿y cómo evalúan ustedes, o sea, como el sector hotelero, el desempeño de las autoridades en dos componentes? En el componente de la salud, el componente sanitario, se trata de una epidemia, de una pandemia, que es un factor básico. Nadie va a visitar a una zona donde hay una situación como esa, ¿verdad? O sea, ese factor, ¿cómo lo ha manejado? ¿Cómo sienten ustedes que se ha manejado? Y el otro factor es las medidas anunciadas de ir desmontando por fases. En el caso del turismo sería fase 4, y ya son ahora habla del día 5, estar en condiciones más o menos de recibir, de comenzar a recibir en forma... Los aeropuertos también, Aerodón. Esos dos elementos, ¿cómo lo pondera? ¿Cómo lo ven? Lo primero para nosotros como país es salir con buenas notas en el manejo de la crisis sanitaria. Es decir, que se pueda entender de que en el país no hay un coronavirus, vamos a llamarle, salido de las manos. Eso es lo primero que tenemos que lograr. Lo segundo, y aquí debo decir que nos tomamos un poco de tiempo en anunciarlo, y yo en varias ocasiones dije, no es que tienen que abrir de inmediato. Pero perdón, Joel, pero en el caso sanitario de salud, ¿cómo han visto ustedes que se han manejado las cosas? Sí, están creando las condiciones para que retornemos. No, para hacer una evaluación hay que determinar, pero no percibo ahora mismo que nosotros tengamos el problema salido de las manos. Ahora bien, fuera de control, no está. No lo sentimos fuera de control. Hay que ver cómo reaccionamos a la apertura. En la medida que la economía se vaya abriendo, hay que ver cómo se reacciona ante esta situación. Pero lo que sí decía era que duramos mucho tiempo en anunciar la fecha de apertura para el sector turístico. Yo mismo decía que no era que teníamos que abrir, era que teníamos que decir en qué fecha íbamos a abrir con tiempo para que los sectores estratégicos, los socios estratégicos del sector, se prepararan con tiempo para una eventual fecha de apertura, ya que algunos países lo anunciaron antes que nosotros. Entonces vamos ahora luchando contra la corriente para tratar de captar los reducidos turistas que están en disposición de viajar a nuestros destinos. Entonces ahora estamos en esa batalla. Otro elemento importante es la preparación de los protocolos para manejar esos turistas que vendrán al país. Ya la comisión de alto nivel, como se le llama, ha definido unos parámetros con el sector y se están revisando para que entonces pase a este proceso de implementación. Hay que decir algo sobre eso también. Los protocolos deben ser para toda la cadena de la industria. Es decir, estamos hablando no solamente de los hoteles, estamos hablando de los aeropuertos, estamos hablando del transporte de clientes y el transporte de empleados. Estamos hablando del manejo de las excursiones. Estamos hablando, es decir, de toda la cadena por donde el turista puede pasar para que nosotros podamos garantizar la seguridad de los turistas. Y eso también será fundamental porque ahí es que estaremos dando el mensaje de confianza para que los turistas puedan visitar el país con confianza. Hablamos de la certificación. Van a calificar los hoteles. Sí, certificación. Libre de COVID. Ese mecanismo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es eso? Bueno,
hasta ahora lo que se ha comentado es que las autoridades de salud pública, el Ministerio de Turismo, de manera conjunta, harán evaluaciones de los hoteles. Para esto es importante que haya una certificación. Ya esto es Joel Santos diciendo. Sí, claro. De que es importante que haya una certificación internacional de esos procedimientos, de manera tal de que esté, como dicen, a prueba de balas y avalado por los principales socios estratégicos del sector, es decir, los turoperadores, las grandes agencias de viaje, para que puedan decir, bueno, señores, nosotros conocemos que los procedimientos que se están aplicando en República Dominicana verdaderamente son efectivos y garantizan y dan la confianza para que nuestros... Y eso solo certificaría la Organización Mundial de la Salud, OPS, ¿quién? Sí, son protocolos avalados por ellos, pero en mi opinión se deben utilizar firmas auditoras privadas que ya han tenido éxito manejando otros tipos de protocolos en hoteles y que puedan ayudar en este proceso. Y que regularmente se estén haciendo esas auditorías para generar la confianza. Hay experiencia en el sector ya en estas situaciones, sobre todo... Pero en materia de epidemia, en epidemiología. En temas de salud, porque tiene que ver con la manipulación de los alimentos, principalmente, y todo este proceso dentro de las propiedades, que son protocolos diferentes, ciertamente, pero que requieren, vamos a decir, elementos muy parecidos a la hora de auditar los hoteles. Y esa parte es fundamental, sí, porque deben, como dije ya, deben ser firmas auditoras que tienen la confianza de turoperadores y de agencias de viaje importantes. Lo que sí está claro también es que deben irse aceitando ya mecanismos como las estructuras de transporte, las estructuras de suministro de alimentos. Sí, es que no puede ser exclusivo de los hoteles, tiene que ser a lo largo de la cadena para que genere la confianza. Claro. Y déjenme decirle algo, tienen que incluir la parte de las excursiones. La parte de las excursiones, por ejemplo, es un tema fundamental en la experiencia turística y un elemento importante en la rentabilidad de muchos turoperadores. Es decir, que si no tenemos las excursiones, pues ya el país no es tan atractivo a los turoperadores como normalmente lo es, porque eso es parte del producto y parte inclusive de la misma rentabilidad de todo el programa. La República Dominicana ha hecho un gran trabajo en ir consolidando un producto que va más allá de los hoteles. Ha sido un proceso, no es como la gente piensa de que solamente los turistas vienen a los hoteles. Eso ya es un tema del pasado. Ya el producto dominicano como tal es conocido por su visita de los turistas a otros lugares. Obviamente todavía nos queda un tramo importante para aumentar esas frecuencias, pero no hay duda de que ya no es como lo fue hace 15 años, por decir una fecha. El aeropuerto de Punta Cana ya ha sido prácticamente certificado, porque yo he visto que hay naciones que ya dicen, bueno, tendría que pasar y ver si pasa por el aeropuerto de Punta Cana, no hay problema, porque ya ahí están, tienen la tecnología, tienen la preparación, tienen los protocolos que garantizan la seguridad en materia de salud. Se puede decir lo propio, porque no solo tenemos Punta Cana, tenemos las Américas, tenemos Puerto Plata, tenemos Santiago, de los demás aeropuertos. Se puede decir lo propio de los demás espacios. Yo creo que obviamente los aeropuertos con su expertise, como dicen,
ya también en procedimiento y este tipo de cosas, pues claramente llevan un gran avance en los temas de protocolos, y eso es un gran paso porque son los puntos de entrada y salida, es decir, es el primer contacto del turista con el país y el último. Por lo tanto, juegan un papel doblemente importante en la parte de los protocolos, y qué bueno que esos avances se han dado así. Yo entiendo, como dije ahorita, los hoteles también tienen mucho conocimiento en estos temas, se ha ido avanzando muy rápidamente, Sonadora ha dado un apoyo importante en ese sentido. Pero, reitero, las demás, los demás jugadores de la cadena también deben adherirse al mismo. Y reitero lo que dije ahorita, tienen que adherirse a estos protocolos, pero al mismo tiempo son necesarios en toda la cadena. No podemos prescindir de los participantes de la cadena de nuestro producto. Nuestro producto debe salir prácticamente intacto a los clientes para asegurar la experiencia República Dominicana. Mira una cosa, Joel, eso sí lo que voy a decir nos preocupa mucho. Es verdad, toda la industria turística había hecho una especie de enclave del suplidor criollo de productos fundamentalmente del campo y también del sector pecuario. La agroindustria que sirve productos de la mesa, quesos, embutidos, la dominicana, supongo yo que con eso ustedes no van a tener muchos problemas, porque ella después de todo tiene un mercado interno y algo de exportación, Haití y otros lugares. Pero, ¿y esos productores del campo que están cosechando y no tienen suficiente mercado? ¿Qué recado usted le manda? Bueno, esa es parte de la problemática que tiene la caída del turismo en sí. No hay duda de que, como mencioné al principio, los vasos comunicantes del sector turístico, pues impactan a toda la industria. Y las industrias que pueden tener un reducido capital de trabajo y que se les reduzca la demanda por la caída del turismo, pues sí pueden presentar dificultades. Por eso el sector, a la hora de hablar de recuperación y de ayuda, se ha referido no solamente al sector turístico de manera directa, sino que se ha referido a sus suplidores también. Por ejemplo, en el área financiera, donde se habla de otorgamiento de línea de capital de trabajo y demás, se ha hablado siempre de toda la línea relacionada al sector, porque el impacto va más allá de los mismos hoteles y debe ser una gran preocupación para todos, porque realmente para el país es importante mantener todos esos sectores moviéndose. Por eso es tan importante que el sector se recupere lo más pronto posible y que el sector privado y el sector público de manera conjunta elaboren las estrategias necesarias para que esa recuperación sea más rápida, porque estamos afectando no solamente al sector turístico, sino a otros sectores vitales de la economía. Yo solamente voy a dar un dato para reflejar esta importancia. El sector agropecuario, por ejemplo, le vende al sector turístico al año cerca de 800 millones de dólares. Es decir, las exportaciones indirectas que hace el sector agropecuario al sector turístico son mayores que las exportaciones que hace al mercado abierto mundial. Al mercado abierto, sí. O sea que estamos hablando de un tema importante. O sea, tú te vas a encontrar productos que las ventas al sector turístico, dependiendo del rubro, te andan entre del 10 al 20% del total de ventas que generan en la totalidad. Es decir que hay rubros que la demanda del sector turístico es importante. Y hay que entender, el sector turístico se va a recuperar de manera paulatina. O sea, vamos a estar hablando de una recuperación que pudiera durar alrededor de 18 meses. Por lo tanto, es un proceso.
Una cosa que queríamos precisar. Vamos a acelerar. Una cosa que queríamos precisar, Joel. Esa producción del campo, principalmente la agrícola, ya sabemos que la pecuaria regularmente va a parar a procesadores. ¿Cómo llega a los hoteles? ¿Por vía directa de los productores o tienen estructuras de comercialización que son las que en este momento ustedes de seguro están contactando? Hay de las dos. Hay de las dos. ¿Hay vía directa? Sí. Muchos productores, porque se han organizado en el tiempo. Por ejemplo, vamos a llamarle clústeres de productores. Por ejemplo, con los vegetales ha sucedido mucho. Donde han ido llegando a los hoteles de manera directa. Claramente, los canales de comercialización juegan un papel importante y hay que decir que la mayoría es a través de un canal de comercialización. Pero sí se han hecho muchos esfuerzos para ir incrementando lo que es la actividad directa con el sector. Y los vegetales es el ejemplo más vamos a decir, más conocido en este ¿Qué mensaje usted le manda a esos suplidores directos? ¿Perdón? ¿Qué mensaje usted les manda a esos suplidores directos que están cosechando? Bueno, que sigan preparándose, que igual que nosotros aguanten, que busquen la colaboración, porque realmente el país en algún momento lo va a necesitar de nuevo en términos de la compra de productos, porque el sector turístico va a regresar, porque el país para su recuperación necesita el sector turístico. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy edificante. Hemos cumplido por hoy, ¿no? ¿Verdad? Sí, señor, concluimos muy bien. Un abrazo, hermano, muchas gracias. Bueno, un abrazo y un placer siempre, pues, saber de ustedes, y estamos a la orden para regresar en cualquier momento que sea necesario. Muy bien. A los amigos de Diario de 4, manténganse en sintonía porque hay programación. Tenemos más contenido. Muy bien. Sí, más contenido.